un trabajo pedagógico. Y ese es también el objetivo de este Festival de Cine. Ayudarnos a conocer el pasado de una forma atractiva y emocionante. Porque el lenguaje del cine sirve para hacer atractivo cualquier tema. Y en este caso consigue que nos impacte y quede grabado en nuestra memoria. El jurado del Gran Premio, compuesto por presidente Batzorde burua Juan Santos Yanguas, catedrático de Historia Antigua de la Universidad del País Vasco, batzordekideak edo vocales, Rosario García Rozas, directora del Museo Provincial de Zamora, Jesús Mari Lazcano, margolaria eta Euskal Herriko Unibertsitateko Arte Ederretako irakaslea, pintor y profesor de la Facultad de Bellas Artes del País Vasco, de la Universidad del País Vasco, William Manandringa, arqueólogo que viene de Helsinki Collegio for Advanced Studies, y arqueólogo, si no sé si se me ha olvidado decirlo, y también Rogelio Sánchez, secretario general de la Asociación Española de Cine e Imagen Científica. Y vamos a empezar por el premio que otorga la Fundación Arqueolana, los fundadores de este festival, que reconoce el rigor y el tratamiento de la información histórica. Hemen dut izena, está aquí, en este sobre. A ver, el ganador es... Apaisak hobeto. Va a entregar el premio Jaime Rodríguez Alís, presidente, Batzorde burua, recoge Xavier Agote y Unai Ibarria, productora Orio y Albaola. Y voy a leer los argumentos de Arqueolan para conceder este premio. Y dice: por poner alma a nuestro pasado, en un ejercicio magistral sobre el patrimonio cultural en el que han conjugado el descubrimiento arqueológico, su investigación, la arqueología experimental y la reapropiación. Y, cómo no, por el derroche de esfuerzo y de sacrificio. Muchas gracias, es una gran sorpresa. Haber protagonizado la expedición fue una ardua tarea para todo el equipo de Albaola. Sin embargo, nos hemos dado cuenta que tanto o más difícil para nosotros ha sido realizar un documental. Somos una asociación cultural sin ánimo de lucro y hacer estas producciones siempre son muy complicadas en ese contexto. Eta orain, publikoak aukeratu duen filmaren saria emango dugu. El premio que ha sido seleccionado por el público. De los primeros europeos. En el jurado popular del festival han participado este año Real Unión, Foro Ciudadano Irunés, Nagusilán, Residencia Basantalen, Cercle de Recherche y d'Histoire d'Hendaye Oloitza, Centro de Enseñanza Gumboa, Asociación de Vecinos de Urdanibia, Ustarriona y Asociación de Vecinos de Santiago. El premio lo va a entregar Carmele Balandiarán, directora adjunta del Museo San Telmo y una gran amiga de ellas. Recoge en representación de ese jurado popular Manolo. Bueno, únicamente decir que el premio del público, un museo sin público no sería un museo, sino un almacén de colecciones. Entonces el museo es el que da sentido a el público es el que da sentido a cualquier museo. Pelikula horrek duen kalitatea oso ederra, berak proposatzen duen eta batez ere ematen duen pistak hemen Europan nola banatu zen gizartea, desde luego bikaina da. Una maravilla de película, muy objetiva, apareciendo todos los asentamientos, todos los lugares donde se han encontrado pistas de la evolución humana en Europa, no faltaba ninguno, no solamente la... Eta orain, sari nagusiaren garaia heldu da.
la entrega, el gran premio del festival, que lo va a entregar Goizane Álvarez, delegada del Ayuntamiento de Irún, de Recursos Humanos, Policía Local, Convivencia y Vivienda. Saqueadores de los dioses. En nombre del jurado, Rosario García Rozas nos va a leer los argumentos. La película Saqueadores de los dioses, Looters of the Gods, dirigida por Adolfo Conti, por la importancia y actualidad del tema, así como por la valentía en la denuncia del tráfico de antigüedades que influye negativamente en la labor de la investigación arqueológica. A pesar de su gravedad, el asunto está tratado con una gran finura y la información que transmite posee una alta calidad científica. En nombre del director Adolfo Conti va a recoger el premio William Van Andringa, que va a ser también el encargado de leer el texto que nos han enviado. Buongiorno di Adolfo Conti. Buongiorno a tutti, sono felicissimo e onorato che Looters of the Gods riceva questo importantissimo premio. Pero si en alguna de las actividades que organizamos en Ollas el público creo que tiene especial relevancia, es aquí, es en el Festival de Cine Arqueológico, porque como bien sabéis, el festival tiene por objetivo introducir, apasionar, convenceros de que realmente la historia de la arqueología puede ser didáctica, amena, divertida y que nos ofrece una visión muy enriquecedora para entender lo que somos y lo que fuimos en el pasado. Entonces, sin vosotros, sin el público, sin esas más de 200 personas en cada uno de los pases, este festival no tendría ningún sentido. Así que muchas gracias a todos los que habéis venido. Gorantz doan lehiaketa dugu hau. Gorantz kalitatean, kantitateetan, publikoan eta baita promozioan ere. Eta Irungo udala ura ordezkatzen baitut, antolatzaileen artean dagoen aldetik oso harro sentitzen da. He leído a uno de los directores participantes de esta última edición calificar a los organizadores del festival de aventureros. No está mal el adjetivo tratándose de un certamen de cine arqueológico, que siempre nos habla de un pasado por descubrir. Pero me temo que el calificativo es extensivo a todo aquel que de un modo u otro rodea el certamen, incluido... Beatetik, eskerrik asko, guzti guztioi etortzeagatik eta hurrengo azaroaren egingo den zinemaldiaren edizio berria dei egiten dizuegu. Agur bero bat. Os emplazamos para una próxima edición en noviembre del año que viene. Muchas gracias.